dispuesta a buscar sus alternativas para cambiar, ¿verdad? Y aceptar lo que el pastor les estaba recomendando. Pero sí es sumamente importante la identificación con la palabra de Dios. Sí, gracias, hermano, por el comentario. Y en esta parte en la cual estamos examinando los elementos que intervinieron dentro de la observación o en la consejería y lo que observamos y que pudimos anotar, nosotros entonces la parte importante nuestra, aparte de enfocarnos en lo que es el drama propio, enfocarnos en los elementos que son necesarios, en cómo la Biblia puede asistir y ayudar a esta pareja. Patricia, Correcto. con usted levantó la mano. Sí, hermano, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, yo he observado varias cosas que me gustaría compartir. Primero me ha llamado la atención el verso que eligió el consejero, Génesis, porque en realidad, digamos, yo pensaba que tal vez hubiera sido, no sé, acerca de la historia que ellos traían, haber podido elegir otro tipo digamos, de comentario. Encontré una conexión entre la historia que traían ellos, el conflicto y lo que eligió. Eso me llamó la atención. Luego, bueno, eran dos personas que me parecieron dóciles, porque generalmente cuando nosotros tratamos de hablar, como decimos dentro de lo que es la consejería en nuestra iglesia o con nuestros hermanos y amigos, generalmente las personas se resisten mucho más, ¿no? Se resisten realmente mucho a escuchar. Ellos eran bastante dóciles y han aceptado, es decir, todo lo que les planteaba el pastor, digo, el consejero, lo podían ellos, han aceptado, ¿no? Y también sí, me ha gustado las tareas. En cuanto a las tareas, me ha parecido muy positivo porque ahí como que ellos también han podido tener un momento en que ambos se han puesto a leer la Biblia. Me parece interesante ese tema. Mi pregunta era si el consejero ya tenía, digamos, las hojas donde él habían planteado los datos personales, por decir. Entonces, si él va a elegir dentro de todo, va a elegir ya lo que se va a plantear en la entrevista de antemano, o se va a ir dando más que todo a través de lo que es el Espíritu Santo, porque él decía, ¿no? Acá hay uno más, no solo somos nosotros, hay alguien más, que creo que eso también es algo muy positivo. Yo nunca había escuchado que en la misma sesión se diga esto, ¿no? Y todos los enunciados que daba el consejero me han parecido muy importantes para centrar que esa era una consejería bíblica y que no era otra cosa, ¿no? Porque yo ya venía un psicólogo, ya venía una hermana, ya venía una amiga, entonces, como él centró ese momento me pareció muy importante porque también tiene que ver hacia el objetivo, hacia dónde va a ir como consejero. Eso quería decir, hermano. Gracias, hermana Patricia. Creo que hizo unas excelentes observaciones. Y permítame abundar un poco más sobre la que mencionó. Usted mencionó acerca de los dos formularios que ellos tenían en sus manos. Es totalmente correcto. Y de hecho, tenía aquí en un pequeño papel anotado para que ustedes lo tuvieran en cuenta, buscarlo dentro de las cosas que le hemos suministrado como material de apoyo. Uno de los primeros documentos que nosotros pedimos a las personas que vienen a consejería es la hoja de inventario de datos. Por sus siglas en inglés es PDI, que es una hoja de inventario. Las personas con déjeme decir la página, está en la página 125 de los espacios llenos. Usted puede encontrarlo ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, nosotros necesitamos saber de qué se trata.
hay muchas cosas y preguntas esenciales que si la podemos ver por anticipado, en verdad nos van a ser de mucha ayuda. Nos va a permitir prepararnos. Hay personas que tienen un trasfondo de abuso, otra persona que tiene un trasfondo de mucho sufrimiento, de abandono, otra persona que tiene un contexto de abuso de químicos o de alcohol. En todas direcciones van los problemas, pero cuando podemos analizar esto de antemano, tenemos la oportunidad aún de orar por ellos y prepararnos para buscar el pasaje que entendemos mejor, es más apropiado para su caso. Hay dos anexos más en el material, aparte de la hoja de inventario de datos en la página 125. Recuerden, está en el formulario de espacios llenos y es la información básica. En esa información básica hay preguntas. Está en la página 126. Hay preguntas específicas como esta. ¿Cuál es la razón por la cual usted ha venido a buscar consejería? Recuerden que la persona viene turbada, viene con una carga emocional, una carga terrible. A veces quizá no ha dormido, quizá no está comiendo bien, está agobiado con un gran problema. Y la única manera de que haya venido es que esté agobiado. Entonces Dios lo ha traído de una manera u otra y él muchas veces no sabe identificar cuál es el problema, pero un problema sí lo trajo y ese sí él puede identificarlo. Quizás es una turba de problemas, una legión de problemas. Entonces ese formulario nos va a ayudar a que él mismo nos diga cómo podemos ayudarlo. Y al progreso de la consejería nos va a ayudar a que ellos, cuando nosotros le preguntemos cómo ha ido avanzando, cómo usted entiende que la palabra de Dios le ha ayudado a usted en encontrar consuelo, cómo le ha ayudado a usted a encontrar dominio sobre el problema que usted tiene. Usted ha encontrado que Dios le ha dado gracia a usted en el manejo de su enojo. Y así por estilo. Entonces, o sea que la hoja de inventario nos dice quién es la persona y dónde está. La segunda nos dice cuál es el estatus con que llega a nosotros y nos permite evaluarlo de tiempo en tiempo y que él mismo lo evalúe para que nosotros sepamos que estamos caminando en la dirección correcta. La tercera cosa que hay, además de la hoja de inventario de datos, información básica en la página 126, está el diario de turbaciones, página 128. Esa página, recuerden que está en la hoja, en el anexo del PDF, página 128. Ese diario de turbaciones le va a permitir a usted colocar, o que la persona coloque qué sucedió exactamente y qué contexto hubo cuando sucedió. Qué estaba pensando, qué estaba sucediendo, dónde estaba. Todas esas cosas son importantes en el momento de ciertas circunstancias. Y aún puede ser una pregunta importante dentro del reporte que usted pueda agregar toda la semana, si es, por favor, descríbeme si tuviste alguna dificultad en particular. Por ejemplo, en un matrimonio que usted está aconsejando, usted cada semana le pregunta, ¿tuvieron alguna dificultad? Yo quisiera que ustedes me anotaran cualquier discusión, cualquier problema, todo lo que suceda en la casa, que se rompió un plato, por favor me lo pone. ¿Y por qué un plato? Bueno, porque cuando se rompe el plato hay ciertas respuestas de la persona a las circunstancias del plato. En todo esto, hay algo importante que yo quería llamarle la atención. El hermano Sam Holbrook enseñó la sesión sobre el corazón. Yo quisiera, Sam, que tú dirigieras esta parte en lo que respecta al corazón y la observación en este video. Estás muteado, está apagado. Wow. Al estar reuniendo información, ¿verdad? El pastor Sasha estaba escuchando por un lado y él los guió a Génesis 1, los guió a principios precisamente porque estaba viendo, él estaba entonado, estaba dirigiéndose hacia los asuntos de su corazón. Y por eso no trató directamente al tratar de
corregir un problema como un mecánico, sino que como consejero bíblico está viendo el problema desde el corazón de los aconsejados, ¿verdad? Está viendo su frustración, sí ve su comunicación, pero no va a ir a los pasajes de comunicación, sobre todo todavía. Primero tiene que ayudarles a ellos empezar a ver su propio corazón, que su corazón está lejos de Dios, que su corazón tiene metas desviadas de Dios. Entonces, sí, eso es lo que guía a un consejero bíblico de una manera única y diferente. Así es, y también en ese mismo sentido, la persona dice algo con los labios, pero a veces el lenguaje corporal que tiene niega lo que le está diciendo, lo que le indica al consejero que hay algo más. ¿Verdad que sí? Y abundando más sobre lo que decía el pastor Sam, hay ciertas actitudes y cosas que ellos decían, que esas cosas son los frutos de lo que está sucediendo, ya sea el enojo o el silencio de él, es solamente un fruto. Por ejemplo, ya decía, tenemos problemas de comunicación, pero la pregunta es, ¿realmente ellos tienen problemas de comunicación? ¿Y cómo ellos pudieran entonces resolver el problema de comunicación? Se resolvería él hablando más, porque él está muy silencioso, ¿verdad? Entonces ahí está lo que el pastor Sam dice. Tenemos que bajar al corazón, a la raíz del problema. Vemos los frutos, pero necesitamos saber la raíz. ¿Qué está motivando? ¿Cuál es la razón? ¿Qué está causando ese silencio frente a esa circunstancia? ¿Cuál es la razón que se están comunicando con enojo? Que se están comunicando con indiferencia? Que se están comunicando con atacarse mutuamente. O sea, si ustedes se fijan, cuando hablamos del corazón, nos referimos a que la comunicación no se resuelve con ciertas técnicas de hablar de una manera o hablar de otro. La comunicación no se resuelve de manera superficial, hay que bajar a la profundidad. ¿Es así, pastor? Y sí, entonces otro problema específico que Alba hizo más claro después cuando ella habló, ¿verdad? De que él solo apoya a sus hijos. Y ahí van sonando las banderas rojas y los focos rojos. Oh, esto es terrible. Hay que ayudar a este esposo a responsabilizarse por su esposa y su hija, su propia hija. Tiene que ser responsable. Pero Sasha ni trató con eso y uno se queda, wow, ¿por qué no? ¿Verdad? Y es por lo mismo, porque el consejero sabe, primero, ellos tienen que ver a Dios por encima de sus vidas. Y eso es el propósito de la tarea, por eso les da 1 Corintios 10:13 de tarea, porque vamos a enfocarnos primero en la relación con Dios y seguramente en la siguiente sesión, que ya lo conocemos algunos, es cuando ya empieza a tratar el evangelio más directamente. La primera sesión, ¿verdad? Ni les predicó el evangelio directamente, pero es porque primero está siendo prudente con el tiempo y también sabiendo que esta semana, la primera semana, si va a haber avance en esta pareja, tienen que demostrar ese interés en respetar a Dios, en seguir el consejo de Dios, en lugar de estarse viendo el uno al otro y sus problemas. Sí, abundando un poco más sobre eso, y la razón que quisiera seguir abundando y estamos abundando, así que mientras él habla, a mí se me ocurren otras ideas que quiero compartir con ustedes. Mientras yo hablo, al pastor Sam se le ocurren otras cosas para compartir. Es que cuando está hablando del corazón, no es porque esté en el centro del pecho, es porque es el centro realmente de todos los asuntos. Dice la Escritura que del corazón, dice el Señor Jesucristo, que del corazón salen todas las cosas. Entonces, ¿qué usted me diría respecto
a Isaac, ¿qué había en el corazón de Isaac? Si usted puede nombrarlo. Si lo relacionamos con el devocional de esta mañana, ¿se acuerdan qué devocional hicimos? ¿Qué salmo usamos? El Salmo 16. 16. ¿Qué es la esencia del Salmo 16 que mencionamos? Buscar complacencia en Dios exclusivamente. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando uno no busca complacencia en Dios? Se llenará de dolores, dice el Salmo. Así es. ¿Por qué? Porque si la complacencia no está en Dios, está en otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura respecto a nosotros como seres humanos, como criaturas del Señor, cuando nuestra complacencia no está en este Dios? Está en otro que se convierte en un Dios. Entonces, viniendo desde ese punto de vista, ¿cuál es el problema o qué permítanme decirlo de esta manera? Si relacionamos el Salmo 19 con la situación de esta pareja, ¿qué podemos decir? ¿Por qué se han multiplicado en ellos los dolores y las dificultades? Porque su corazón y su deleite y complacencia no está en Dios. Para ella está buscando su aprobación y su seguridad en algo que no es Dios. De hecho, una de las razones por la cual ella está peleando y en conflicto, como dice Santiago 4, que es el texto que usa el pastor Sam para estudio del corazón, es que ella tiene una pasión o está intensamente enfocada en la seguridad o la inseguridad que tiene cuando ve a su marido que no cuida de ella y de su hija, sino que lo dirige todo hacia sus hijos anteriores. O sea, en vez de su seguridad ser Dios, es su marido. Entonces, claro, en este caso nosotros nos damos cuenta que al parecer ellos no son creyentes. Entonces caemos en otra parte de la consejería. ¿Cómo aconsejamos a personas que no son creyentes? Y es lo que mencionaba el pastor Sam. Tú puedes abundar un poco más en el tema de eso y el evangelio. Pues si queremos llegar al evangelio y llevarles a pasajes acerca del evangelio y escuchar sus testimonios, aunque digan ser creyentes, si el fruto demuestra que no lo son, entonces vamos a ir paso a paso enfocándonos en el evangelio para que ellos vean que necesitan confiar en Cristo y ser convertidos. Así es, en buscar su complacencia en Dios, porque cuando nuestra complacencia está en Dios, por ejemplo, en el caso de ella, tiene seguridad en que Dios es su Padre y que Dios no le va a faltar, ella no va a estar demandando seguridad de Él. Y las señales de falta de responsabilidad que Él está dando de asumir los deberes en la casa no le va a causar a ella una frustración tan grande como para pecar. Lo que dice el Santiago 4, que el pastor mencionaba, sabemos que tenemos un ídolo en el corazón. ¿Cuándo? Cuando estamos dispuestos a pecar para conseguirlo, o cuando estamos dispuestos a responder pecaminosamente. ¿Cuándo? Cuando no lo tenemos. Bien, ¿se entiende toda esta parte? Ok, aquí hay una persona que quiere... ¿Tú quieres decir algo más, Sam? En lo que yo le envío otra vez el enlace de Teams a algunos que nos parece que han tenido problemas. Sí, Ya entonces, se lo envió a alguien. Sí, yo tengo amigos también que no pudieron regresar y aún con el enlace que pusimos aquí, no les mandó a otro lado y ahí había como 7 personas esperándonos en otro chat que no funcionó. Entonces, sí, el sistema no quiere dejarlos regresar a algunos.
Ok, vamos a Hermano, asegurarnos entonces. yo era una de las Sí. que estaba esperando, pero fue una pantalla en espera y yo logré retornar. Vamos bueno, estas grabaciones van a estar disponibles por los 30 días y esperamos que los hermanos que no pudieron estar lo puedan ver y vamos a tener esa parte, a ver qué podemos hacer para que les sea más fácil a todos retornar a esta plataforma. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto al video, algo que más que quisieran enfatizar? Sí, buenos comentarios de el hermano Walter. Muchas gracias por las observaciones y también la hermana después, no anoté su nombre, ahí estaban en el chat, pero buenos comentarios entendiendo, ¿verdad? Esta forma de guiar con la palabra de Dios, que en lugar de ir directo a los problemas que vemos, se está dando principios fundamentales que atienden al corazón, ¿verdad? Y van a llegar a esos detalles, pero uno no va por los detalles de los problemas, sino a los problemas de adoración del corazón, problemas de las metas y de su vida y su adoración. La hermana tenía hay varias personas con las manos levantadas. La hermana Mercedes Peña y... Sí, la hermana Mercedes. No sé si sigue con una pregunta o observación. Buenas tardes, Dios le bendiga. Este es el hermano Mercedes Peña. Enoch Ok, Mercedes hermano. Peña. Como no lo República veíamos. Dominicana. No se asusten. El hermano es dominicano, es Germán Enoch, y su apellido es Mercedes, porque es un apellido común en República Dominicana, y no crean que le ha pasado algo. Entonces, pero sí, Sí, adelante, se hermano. entiende. Se entiende. Hay muchas personas que tienen Mercedes de nombre. Sí. No, realmente mi aporte va en términos de cómo el pastor hizo el planteamiento frente al problema de caos con el que vinieron nuestro hermano Isaac y su esposa Alba. Y me sorprendió, al igual que la hermana Patricia, ¿verdad?, que habló hace un momento del versículo que cogió, pero fue una forma magistral, porque el pastor trazó una línea opuesta, él hizo un espejo, ¿verdad?, frente al caos de Isaac y Alba, cómo Dios establece un orden, ¿verdad? Él hizo que ellos vieran y que desearan, ¿verdad? En el caso de Alba, ella tenía una imagen con la hermana que la invitaba. Ella veía la diferencia en la vida de esa amiga como cristiana, más este cuadro que el pastor presenta sobre la posibilidad que ellos tenían en Dios, un Dios de orden, de ordenar su matrimonio en el caos en el que se encontraban inmersos. Realmente fue excelente, ¿verdad?, ese paralelo que él trazó frente a la vista de ellos, frente a su condición. Muchas gracias, Dios le bendiga. Amén, Gracias. Hermano. Muy bueno, hermano. Gracias por tu comentario. Entonces, fíjense algo que yo quisiera que ustedes tuvieran en su mente a lo largo de este mes, cuando ustedes puedan aborden una consejería o al estudiar el material otra vez. El elemento clave primero es tratar de establecer una conexión con la persona. La segunda es dar esperanza. Así que si usted se fija frente a la gran trama, a la madeja, a la complicación de toda la situación, el pastor no se enfocó en tratar de solucionarlo todo en un solo día, porque no es posible solucionar en un solo día cosas que tienen posiblemente años complicándose. Y nosotros no podemos solucionarlo. Todo lo que nosotros hacemos es ser agentes de Dios para hacer volver las personas a Dios,
para llevarlos a Dios, como dice la Escritura. Eso no ocurre de la noche a la mañana, porque recuerde que somos naturalmente enemigos de Dios. Y aún como creyentes tenemos una resistencia carnal y pecaminosa ante la palabra del Señor. Nos resistimos a creerle. Entonces, de esa manera, Dios actúa en nosotros y nos deja ver a nosotros de primera fila la gloria del poder que tiene su palabra. O sea, nosotros tenemos ese privilegio, hermanos, al ser consejeros, y es un gran estímulo siempre, el ver cómo Dios, a través de su palabra, cambia los corazones. O sea, de primera mano podemos ver Romanos 1:15. El Evangelio es poder de Dios para salvación y lo hace delante de nosotros. Eso es algo maravilloso. Y entonces hermano, la primera cosa es dar esperanza. Yo creo que es bueno comentar, si uno está viendo apenas esto como una primera observación de consejería, que no diríamos que Génesis 1 tenía que ser el pasaje, o sea que todos los consejeros experimentados no dirían todos, sí, pues tenía que ser Génesis 1, no. En el momento, con todo el conocimiento que uno tiene y sabiendo que necesitan ver a Dios, hay otros pasajes que también uno pudiera haber usado, ¿verdad? Un gran número de pasajes pudiera ser lo mismo, pero si Dios está obrando en el consejero y él tiene fresco ese pasaje, seguramente, ¿verdad? Esperamos nuestra confianza está en que el Espíritu Santo nos va a llevar a un pasaje que les va a ayudar a lograr esa misma meta de volverlos a Dios. Así es. Perdón, hermanos, sí. Yo tengo una consulta. La verdad es que a mí me ha sucedido, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una pareja va, ¿no? A la instancia que hemos visto, por ejemplo, de ir a recibir consejería y de repente vamos abordando y bueno, a uno no le gusta lo que está contando, porque una de las cosas que yo he visto, por ejemplo, Isaac no ha sido tan claro en las cosas que su esposa Alba ha aclarado, por ejemplo. Si no vemos la cantidad de detalles que da, fue la mujer que dio más que el varón. Y eso sucede generalmente. Entonces, ¿qué pasa si encima más, por ejemplo, el varón se va? Por ejemplo, generalmente sucede, ¿no? La mujer es la que afronta estas cosas, pero a veces los varones, por la vergüenza, me imagino, y por todas esas cosas que pasan ante los detalles, se van y te dejan mal parado. Entonces, yo digo, ¿cómo poder hacer frente a eso? Porque en la mayoría de las veces que algunas veces me ha tocado aconsejar, me ha sucedido. Entonces, no quiero decir que es un común denominador, pero sí quisiera saber cómo poder ayudar a una pareja, porque a veces queda que la mujer sigue buscando ayuda, pero a veces los varones se cierran ante esta situación, ¿no? Entonces, pasan este estilo de cosas y tal vez un poquito, porque a veces pareciera esta situación que se vuelve como un formato, ¿no? De que bonito Isaac y Alba, y ha sido muy lindo la sesión, pero a veces en nuestra realidad no siempre pasa eso. Entonces, tal vez mi pregunta para ayudarme un poquito más cómo actuar frente a esas situaciones, me gustaría recibir un consejo, ¿no? Bien, quisiera iniciar, Sam. Si ya pensabas en algo, te cedo la palabra. Sí, pasa que yo he hablado tanto que a veces, tengo que controlarme para no hablar tanto. Y ya cuando uno ha hablado tanto durante todo el día, la inclinación es seguir hablando. Así que discúlpeme si he sido demasiado controlador. Hermano, ningún caso es igual a otro. Y normalmente, para darle un poco de aliento en esta parte, por si acaso no sabe de ningún otro caso, normalmente los casos a veces duran 5, 6, 7, 8 meses, a veces hasta 2 años. Porque la velocidad no la ponemos nosotros, sino la palabra de Dios. Entonces, me han tocado casos, como el que usted dice, en el cual la esposa está muy dispuesta a restaurar, a reconciliarse y a restaurar la relación. Recuerden que hay dos partes, reconciliación y restauración. La reconciliación ocurre un acto en el cual hay una
la persona reconoce su falta, confiesa su falta frente a Dios y la otra persona y se arrepiente. A partir de ahí hay un proceso de restauración de la relación. Entonces ya usted ve una dinámica de confesión, de convicción, confesión, arrepentimiento y restauración. Entonces, ¿dónde es que usualmente hay problemas? El problema está en la convicción. La persona no quiere reconocer que está en falta frente a Dios. Entonces, muchas veces, hasta que el Señor no da luz a la persona, no le da convicción de su pecado frente a Dios, vamos a estar, vamos a decir, en este camino, vamos a estar, como decimos dominicanos, achivados, enchivados, enlodados. Las ruedas del carro están patinando, no encuentran nada firme para salir adelante. Y posiblemente tengamos que acceder a otros pasajes para hacerle ver al varón, en este caso, que su situación frente a Dios como es. Pero recuerde, depende si estamos hablando con un creyente o un incrédulo. Si es un incrédulo, tenemos que constantemente llevarlo a él a ver el evangelio del Señor Jesucristo para que se arrepienta de sus pecados y sea alabado de ellos. Entonces, claro, lo estamos hablando a los dos, pero si él es la persona que se ha obstinado en no atender, en no ayudar, en no hace la tarea, no lee la escritura, no se muestra diligente, no se muestra dispuesto a restaurar la relación, nosotros con paciencia vamos a seguir y vamos a seguir. ¿Usted sabe hasta cuándo vamos a seguir? A seguir con él. Hasta que él quiera seguir viniendo. Porque nuestra posición es poder ayudarlo. Ahora, si él toma una postura de total negación e indisposición y rebeldía, de no tomar ni nada, o sea, no va a leer la Biblia, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, no va a hacer esto. O sea, la persona dice, yo no voy a hacer nada, a mí no me interesa esta relación. Entonces la siguiente pregunta para él sería, ¿y entonces por qué tú sigues viniendo? ¿Qué te motiva a seguir viniendo? Entonces, nosotros de cierto modo comenzamos a confrontarlo con sus mismas palabras. Porque si él no quisiera restaurar la relación, él no va a volver, simplemente se desaparece ya. Ahora, en este proceso, así como nosotros igualmente seguimos trabajando con la esposa, también con el Evangelio, para que ella encuentre en Cristo toda su respuesta. Porque si bien él no va a volver, si bien él no responde, su corazón se va a sumir en la desesperanza. Ella se va a sentir agobiada y frustrada y va a ver como todo como perdido. Necesitamos que ella comience a ver que en Dios hay esperanza. Que a pesar de que su marido finalmente se vaya, en Dios ella tiene una tierra firme que Dios nunca la va a dejar. Entonces, ustedes se fijan, nosotros pasamos de presentar el Evangelio y ella confía en Dios, a que ella entonces comience a cómo va a responder bíblicamente al maltrato y a la irresponsabilidad del rol del esposo frente a ella. Entonces, posiblemente tengamos en un momento dado un caso, ella se convierta y él sigue obstinado, un caso como el primero de Primera de Pedro 3:1, en el cual ella entonces puede ganar a su marido con una conducta casta y respetuosa, dice la Escritura. Entonces, si ustedes ven a lo largo de la consejería, tenemos diferentes dinámicas que pueden darse. Ahora, desde un principio es claro dónde queremos llegar. Queremos llevar a la persona a que sea un discípulo de Cristo, hacerlo discípulo. Y la primera sesión está encaminada a una sola cosa. Recuerden la que vimos el elemento clave número 2. Respondemos la pregunta, ¿por qué debo confiar en Dios? Esa es la pregunta que ellos tienen, que no hacen. Y esa es la razón. Dios es un Dios de esperanza. Todo lo que queremos en esa primera sesión es que ellos le crean a Dios, que en Dios hay solución. Como el pastor Sacha usó ese pasaje para mostrar, hay otros pasajes que podemos hacer, pero no, en todo esto hay una enseñanza general. No tratemos de solucionar el caso en un solo día, sino de establecer la manera en que el Dios va a ir trabajando. Primero va a confianza en su palabra, en Él hay esperanza.
Y si confía en Él, comenzamos a trabajar y Dios pues ordenará e iluminará todas las cosas. No sé si respondí su pregunta, hermano. Sí, gracias, hermano. Perdón, soy un poco preguntón y tengo otra imagen más, disculpe. ¿Cómo relacionar, por ejemplo, en una situación como esa que le estaba contando, con las leyes? Porque sé que como consejero yo tengo límites. Eso es lo que dijimos, no soy el que soluciona las cosas. Pero muchas veces ante una situación de consejería está yendo bien, de repente algo pasa y se deteriora y de repente hay maltratos y de repente necesitan realmente llevarse y llevar, ¿no?, a las leyes. Entonces, ¿cómo relacionar ante una situación así? Tal vez una pregunta que tengo, porque también he tenido casos como esas. Entonces, a veces yo directamente he remitido que se vaya a las leyes, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo se podría hacer eso? ¿Cómo se podría relacionar consejería con las leyes de cada lugar, ¿no? Sé que no son lo mismo. Sam, te toca a ti. Y yo creo más adelante se va a tocar algo de eso, pero para una respuesta inmediata es que es correcto, hermano, en que hay una relación bíblica y cuidadosa con el gobierno y con las leyes. Si un hombre ha cometido algún abuso, y él no acepta ayuda, no acepta y él se está escondiendo y se está alejando, es correcto apoyar a la esposa a tomar las medidas necesarias de reportarlo, de demandarlo, de que se involucre la ley, el gobierno que establecido para aplicar esa ley, para proteger, para la provisión, la manutención de la familia, si él es responsable y la ley puede involucrarse y aplicar, si un juez aplica al esposo que tiene que pagar su sostén para la familia, todo eso es correcto dentro de la ley, hermano, y tomar esas medidas necesarias, a veces de emergencia, llamar a la policía que vengan a detener algún acto de violencia, es correcto, hermano. Y uno tiene responsabilidades, si hay abuso a un menor, hay que conocer las leyes, los consejeros bíblicos y los pastores debemos saber que cuando hay una necesidad de reportar un abuso y aplicar la ley, que Dios ha establecido a los gobiernos para eso. Romanos 13, ¿verdad? Que sí hay que obedecer la autoridad y el gobierno porque son establecidas por Dios. Pero nuestros intentos primero, volviendo a la primera pregunta, exactamente reforzamos de la esperanza y a veces vamos aprendiendo y sabiendo, tal vez el esposo, el hombre rechazó y se fue y luego nos damos cuenta es porque ya estaba confrontando en lugar de dar esperanza. Y por eso esto es un paso muy importante. Queremos dar esperanza y tratar de atraer a ese esposo que desconfía, que es machista, que él quiere estar en control, pero le estamos diciendo, hay esperanza en la palabra y si no te apoyas en la palabra, vas a perder todo. ¿Verdad? Vas a perder a Dios, vas a perder a tu familia. La esperanza está en la palabra y les invitamos y les rogamos como amigos, pero está en la esperanza, como decía mi hermano Nuto. Si hay un detalle adicional que quiero agregar a eso, vamos a suponer que la persona sea además de eso un miembro de la iglesia. De plano a lo que estamos hablando, el pastor está diciendo, tenemos que añadir que la iglesia debe involucrarse activamente, pero muy activamente, para proteger a la hermana. Si es normalmente la hermana que está siendo maltratada, eso es 95%, ese es el caso. Ella debe ver la protección del pueblo de Dios, los pastores involucrados, a protegerla y
Quizá es posible que sea necesario que a una hermana en la iglesia le dé alojamiento por una situación de violencia que ocurrió en una noche o un día, mientras las cosas toman su curso y la ley puede poner las cosas en orden. En otras cosas menos explosivas, está el tema que dijo el pastor Samuel sobre la manutención de los hijos. El hombre está malgastando el dinero o no, simplemente no quiere dar dinero para los hijos. La ley protege a la familia y obliga de manera coerciva a que él pues haga su deber de manutención, y eso es bíblico y es correcto. Yo he tenido parejas que he estado aconsejando y en una semana las cosas iban bien, en la próxima él viene quejándose de que ella le llamó a la policía. Yo le digo, bueno, ella hizo muy bien. Por lo que tú hiciste, creo que lo hiciste muy mal, es algo inadecuado, inapropiado. Ah, no, pero yo no quise hacer eso, yo solamente hice un pequeño hoyito en la pared, no fue sin querer. No me diga, ¿y qué tal si ese golpe se lo hubieras dado a ella? Ella hizo muy bien en hacerlo. Tú no debiste nunca haber hecho, eso no es parte de tu rol. Es algo realmente vergonzoso el hecho que tú hayas levantado la mano para golpear a tu esposa o que hayas tenido esa reacción. Ella hizo muy bien. Entonces, en este caso, el punto es alentarlo y estar conforme a la ley. Como decía el pastor, es muy importante estar informado de las leyes. Aquí, por ejemplo, en Indiana, si una persona que está siendo aconsejada le es reportado, o sea, la persona que está siendo aconsejada le reporta al consejero que tuvo alguna molestia en contra de un menor, algún abuso en contra de un menor, el consejero ni siquiera debe preguntar, debe llamar instantáneamente a las autoridades y hacerle, darle participación inmediata, porque de otro modo el consejero es cómplice. Imagínese usted qué responsabilidad. Entonces, así, cuando una persona viene a nuestro salón de consejería, dice, pastor, ¿yo puedo decirle algo así que usted y que quede entre nosotros? No, yo no puedo prometerte eso. Es cierto que hay una discreción propia, pero si tú me dices algo así como así, definitivamente yo tengo que cumplir las leyes que están estipuladas aquí y hacer esto y esto y esto y esto. O sea, de plano le estamos avisando qué vamos a hacer para que no le tome de sorpresa. Eso en grosso modo, de manera general, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Bien, hermanos, apreciamos muchísimo todo lo que la oportunidad que nos ha dado de estar con ustedes, el tiempo que han pasado con nosotros hoy, el esfuerzo que han hecho de ver todas las sesiones y estar mirándolas todo y estar participando y compartiendo con nosotros en esta plataforma. Gracias por esto. Yo quisiera dejarle una tarea a ustedes. Y la tarea es que usted pueda ver las sesiones de consejería otra vez. Y particularmente, quizá no todas, si no le interesa, pero en particular las que tienen hablan del mayor fundamento. Todas creo que son importantes, pero si usted la ve de esa manera, son 2 a la semana, son 50 minutos a 1 hora. Creo que no es algo oneroso, pero al verlas, usted la va a ver con un espíritu más crítico, más reposado, más juicioso en términos de tomar notas, en términos de evaluar lo que se está enseñando. Esta parte, primera entrega, viene a ser lo que se llamaría el fundamento de todo lo que resta. Y así como en el libro de Efesios, Pablo en los primeros 3 capítulos habla de los indicativos del Evangelio o los fundamentos que apoyan todas las demás cosas que son los imperativos del Evangelio, así también aquí. Pablo fundamenta los primeros 3 capítulos de Efesios que la reconciliación de Dios es desde la eternidad, que en la reconciliación de Dios está basada en Cristo y la obra del Espíritu en nosotros. A partir de ahí, y por esas cosas, entonces le dice en el capítulo 4, sed pues imitadores de Cristo. Entonces, a partir de ahí hable que nosotros hablemos la verdad, cada uno con su prójimo, que no guardemos el enojo hasta la noche, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, el padre críen sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Él no les manda todos esos imperativos, todas esas cosas, no se las manda hasta que no le enseña que en Dios hay poder y hay redención, y todo eso es posible porque Dios ya
lo había planificado desde antes de la fundación del mundo y había sacrificado a su Hijo para que fuéramos reconciliados y había dado su Espíritu para apoderarnos y capacitarnos para poder hacer eso. Así, estas primeras lecciones son eso. Escúchelas porque en las próximas sesiones que vienen se va a estar hablando entonces sobre todo lo que es el matrimonio, la comunicación y todas aquellas cosas que van entonces, vamos a comenzar a la parte de las relaciones entre las personas. Bien, les repito, mis hermanos, que esperamos y confiamos de que el uso que ustedes van a dar a estas sesiones son de manera individual, en términos de ver los videos. Ustedes, si tienen, quieren compartir las notas que ustedes tienen en forma de edificación en sus congregaciones, eso sí pueden hacerlo, pero en un contexto de su ministerio. Si usted quiere dar una conferencia sobre eso, sobre lo que usted ha aprendido, esa parte no está incluida en los derechos de autor. Pero sí esperamos que sea lo que los videos son para aquellas personas que han estado registrados para ustedes. Si es el caso de usted y su esposo, usted y su esposa, lo pueden ver juntos porque están inscritos los dos. Eso es lo que esperamos, que es lo que se llama hoy, esperamos derechos de autor. Pastor Sam, ¿algo más? Pues gracias a Dios. Formato de conferencia tiene esta gran ventaja de tener la oportunidad de volver a escuchar las sesiones, y gracias a Dios que se está dando esa oportunidad de escucharlas una por una y poder absorber el material. Gracias a Dios. Esto es una gran oportunidad. Muchas gracias. De escuchar las 30 horas. Sí, hermano Alman. Muchas gracias a ustedes. En realidad es sumamente importante lo que han compartido con nosotros y estamos muy gozosos por eso. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias. Hay 3 documentos que pueden sentirse en libertad de compartir con todo el que quieran. Es la hoja de inventario de datos, la información básica y el diario de turbaciones. Y así el reporte de video de consejería. Son 4 cosas que le ponemos como un bono dentro de sus... Pero entendemos que puede ser de utilidad a muchas personas en cómo ellos pueden abordar los casos de consejería en sus congregaciones. Perfecto, gracias. Bien, mis hermanos. Hermano, muchas gracias, Sam. Ya, buen día, chao. Sí, vamos entonces a despedirnos en oración y a pedir al Señor que nos conceda su misericordia, porque cuando nosotros vemos tantas cosas, solamente decimos, como decía Pablo, y para esto, ¿quién es suficiente? Sam, ¿tú quisieras orar, por favor? Con mucho gusto. Nuestro Padre Celestial, es hermoso la comunión entre hermanos, basado en la comunión de el Santo Dios, de la Trinidad. Y Señor, queremos que tú alumbres tu luz sobre nuestras vidas. Ayúdanos a ver áreas de necesidad de confesar pecado, de necesidad de crecimiento que no hemos visto antes. Queremos ser buenos aconsejados para que luego tú nos uses como consejeros. Señor, queremos ser instrumentos en tus manos. Y te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que ellos vean tu gran amor, la gran esperanza y tu palabra, que es el evangelio transformador de una nueva manera, de una manera más clara, y que cada uno tengamos esa nueva misericordia cada mañana de ver lo que no habíamos visto y de sentir el poder del evangelio cambiando y transformando nuestras vidas. Amén. Y te alabamos y te damos gracias por todo este fin de semana que nos has dado ayer y hoy, y que tú, Señor, bendigas grandemente a cada uno por su fe en ti y en tu palabra. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. 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 Dios le bendiga.
rica y abundantemente a cada uno de ustedes, hermano. Buen Gracias, tiempo, Carlos. Newton. Gracias, hermanos. Adiós. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos los hermanos también y pastores. Cualquier cosa que Dios le necesiten, bendiga a todos. cualquier cosa que necesiten, pueden escribirle al pastor Sam o me pueden escribir a mí. Estamos a su disposición. Gracias, 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 hermanos. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Hermano, Adiós, Sam. Adiós. Adiós, Newton. Gabriel. Buen tiempo con ustedes. Años Sí. que quería estar en este programa. Años, Newton, Sam. Rogaba a Dios cuándo va a ser el tiempo que voy a estar con estos tracks. Ah, sí, Amén. hermano. La gloria sea del Señor. Chao, hermano. Dios te bendiga. Chao, Bye, bye. hermano.